Hola amigos, soy Calixto García de INVA y empezamos aquí una serie de videotutoriales sobre el manejo de la herramienta Trailforks. Trailforks es el catalogador de senderos, quizás el más utilizado del mundo, desde luego en temas de bicicleta de montaña. En otros países nos lleva mucha ventaja y es una herramienta muy útil a la hora de tanto catalogar, inventariar como realizar operaciones de mantenimiento de nuestros senderos, comunicar esas acciones y también en todo el tema de planificación de rutas y funciones bastante avanzadas. Vamos a empezar un poquito quizás por el final. ¿Cuál es la diferencia entre Trailforks y otras aplicaciones? Por ejemplo, la más conocida de todas quizás pueda ser Wikiloc. Wikiloc es un catálogo de rutas en el cual tú subes una ruta completa, subes el track en GPS, en este caso, pues bueno, una ruta que he subido yo, que se llama Dos Cordales, aquí en la zona de la margen izquierda de la Ría del Nervión, cerca de Bilbao. Tienes aquí tu recorrido, tu perfil, ¿vale? Tus fotografías, una descripción del sendero y te descargas tu track, tu GPS, lo pones en el GPS y ya funciona, ¿vale? Y aquí tienes toda la ruta. Con esto tú luego, lógicamente, buscas la ruta en la zona que a ti te interesa. ¿Cómo funciona Trailforks? Trailforks, el elemento base no es la ruta, el elemento base es el sendero. Entonces vamos a la misma zona y aquí vemos que en esta zona de la margen izquierda pues hay un montón de senderos aquí dibujados, con lo cual nos da una flexibilidad espectacular a la hora de hacer muchas operaciones. Lo primero, vamos simplemente a ver lo que hay. Todos estos senderos, en este caso, ahora mismo están catalogados por dificultad, ¿vale? Los morados son pistas forestales que entendemos que no tienen dificultad técnica y el resto va pues por unos colores. El verde es el más fácil, el azul es la dificultad media y bueno, según el sistema, hay unos países que lo hacen al revés o como las estaciones de esquí o con diamantes, pero bueno, en este caso el color negro es lo que llaman los estadounidenses un diamante y el color rojo sería lo que llaman los estadounidenses dos diamantes, o sea, difícil y muy difícil, ¿vale? Luego hay una naranja que es solo para expertos, pero vamos, estos son excepciones. Como podéis ver, de un plumazo podemos ver qué grado de dificultad tienen los senderos de una zona. Más elementos interesantes que tiene, por ejemplo, si nosotros en vez de dificultad lo ponemos por el estatus, estos senderos, además de estar perfectamente definidos, está indicado en qué estado de conservación están. Por ejemplo, si están invadidos por la maleza y hace falta desbrozar, o si tienen el firme muy estropeado y tienen unas grietas de erosión muy grandes, etc. De nuevo funcionamos con una especie de semáforo. Verde es que está en perfecto estado, está libre de paso. Amarillo es que tiene alguna dificultad leve, pero considerable. Por ejemplo, pues algún problema de desbroce, tiene la hierba muy alta, etc. Naranja, tenemos problemas ya más importantes, por ejemplo, pues algún socavón importante, algún árbol caído en mitad del camino, este tipo de cosas. Y si nos fuéramos allá a color rojo, un sendero de color rojo es un sendero que está completamente cerrado al paso por algún tema que no nos permite pasar. Lógicamente este mapa base lo podemos utilizar fotosatélite, podemos utilizar el plano de fondo, lo que nos sea más cómodo. Vamos a ir a uno de estos senderos, cualquiera. Pues aquí, por ejemplo, no sé, aquí, el Cordal del Serantes, que es muy conocido, ¿vale? Nos sale una ficha técnica del sendero, pinchamos en él y nos sale toda la información. Esta es la información que nosotros veremos en otros capítulos cómo se introduce. Tenemos aquí del sendero, pues lógicamente el perfil del mismo, la dificultad técnica, el track GPS exacto, si hay alguna organización o grupo de usuarios, etcétera, que está llevando su mantenimiento, una descripción, qué tipos de usos son adecuados, el grado de dificultad cuando se hace andando, por ejemplo, qué bicicletas son recomendadas para utilizar, en este caso downhill o all mountain, en este caso es un sendero de un cresterío muy pedregoso, que una bici de cross country efectivamente es un poquito quizás pasado de rosca. En este caso nos indica que es un single track, que no es una pista. Por ejemplo, la dirección, en este caso nos dice que es básicamente un sendero de descenso. De hecho, el 95% de los recorridos registrados han sido en esta dirección. Dificultad física, técnica, si se permiten e-bikes, etc. Tiene una cantidad de información cada uno de los senderos realmente muy elevada. Los usuarios luego van introduciendo sus votaciones de la calidad técnica del sendero, si te gusta, si no te gusta. Aquí vemos en qué estado está ahora mismo no hay ningún problema de paso e incluso podemos indicar el grado de humedad, si está embarrado, si está seco, etc. En este caso nos indica también, por ejemplo, los tipos de mantenimiento que se han realizado últimamente, ¿vale? Una limpieza de zarzas que se realizó el día 28 de junio, el día 4 de marzo, pues alguien dejó este reporte. Esta es otra de las funciones interesantes de
de Trailforks, además de cada uno de los senderos, nosotros cuando hacemos una ruta podemos, reports, podemos indicar en qué estado está. Por ejemplo, estos son los últimos reportes que han dejado aquí en la zona. El sector Argalario. No he sido capaz de seguir el track por la bajada, a veces intuía por dónde se veía, pero se perdía por la maleza. Pues efectivamente, este sendero tiene un problema. De hecho, le han indicado que hay un problema importante porque es que hay tanto helecho que es imposible seguirlo. Con lo cual, realmente es una cuestión más allá de lo que nos daba simplemente, digamos, una colección de tracks, como puede ser Wikiloc, que es estupendo, pero este tipo de características son adicionales. Más cosas que nos... Vamos a vuelo de pájaro, muy rápidamente para ver un poco una visión general. Aquí te puedes ir indicando cada una de tus zonas favoritas, Ezkerraldea Costa en este caso. Como veis, esto funciona por una jerarquía. En este caso vamos por país, región, provincia, ciudad más cercana, riding area, digamos, zona con un cierto interés, una cierta unidad desde el punto de vista ciclista, ¿no? Si nosotros alejamos el zoom, pues nos vamos a otras zonas. Si nos vamos de la margen izquierda y venimos acá a la zona, por ejemplo, aquí de la Arboleda y el Regato. ¿Veis que hay un montón de senderos también introducidos por aquí? Aquí podemos sacar todo el listado de rutas, como hemos dicho antes, las podemos ordenar pues, por dificultad, por rating, por distancia, por descenso, marcar si hemos montado en ellas o no. Rutas, por ejemplo, en este caso. Luego tú puedes utilizar el creador de rutas, por ejemplo, para definir una ruta. ¿Vale? Imaginemos que vamos a crear un ride plan, en este caso es un poquito selecting trails, por ejemplo. Yo en esta zona de aquí, que yo ya conozco, pues quiero recorrer este sendero y quiero recorrer este sendero y quiero recorrer este sendero que me gusta mucho y este sendero y este, me da igual, lo estoy diciendo un poco a voleo, ¿vale? Y él lo que nos va es enlazando cada uno de ellos como si fuera el navegador del coche, ¿no? Nos permite hacer una ruta con los senderos de una determinada dificultad técnica o de algún interés especial que nosotros tengamos. Podemos incluir también bike parks, skill parks, por ejemplo, pump tracks, etc. RideLog. Es muy interesante que este programa, por ejemplo, se conecta directamente con aplicaciones como Strava o con GPS, por ejemplo, como los de la marca Garmin. De tal manera que cuando nosotros montamos, automáticamente descarga nuestro recorrido, lo cual es muy útil a la hora de poder sacar las estadísticas de uso de cada uno de los senderos, si se utilizan en un sentido, en otro, cuáles son los más populares, los menos populares, y un montón de información muy interesante. O, por ejemplo, a la hora de definir los senderos, es muy fácil meter un sendero cuando ya has montado con él porque el track ya lo tienes. Simplemente lo importas de Strava y lo descargas directamente. Podemos introducir también, por ejemplo, eventos en una zona, tanto de carreras como de marchas, como de jornadas de trabajo en los caminos, etc. Y luego tienen muchas más cosas, por ejemplo, un directorio de asociaciones ciclistas, tiendas de bicicletas, etc. Esto de las asociaciones es interesante porque, como ya hemos visto, que nos permite definir qué asociación está llevando el mantenimiento de cada uno de los senderos, hay una serie de programas, por ejemplo, de micromecenazgo, por el cual la gente puede donar voluntariamente dinero para emplearlo en el mantenimiento de las zonas en las cuales ellos han montado y han dicho, oye, qué bonito está esto, qué bien está cuidado, está a mi gusto, pues oye, me apetece donar un dinero para que, oye, pues para herramientas, para una comida cuando se haga una jornada de trabajo, etcétera, etcétera, con el sistema este de Trail Karma. Se pueden meter fotos, se pueden meter vídeos, de hecho quedan georreferenciados. Es muy interesante porque en cada uno de estos senderos, tú si vas con tu GoPro y lo vas grabando, luego puedes colgar el vídeo y entonces si yo voy a este sendero, este de aquí, la Rocosa, por ejemplo, me parece recordar que había un vídeo. Yo vengo aquí y puedo encontrar en los vídeos que han grabado los usuarios, con lo cual puedo ver de qué fecha está, en qué estado está, si realmente es tan técnico como parecía o no, etcétera, ¿no? La verdad es que es muy interesante. Esa es un poquito la visión general. Nosotros podemos... bueno, esto está en el mundo entero. Me voy a ir a Whistler, por ejemplo, pues como curiosidad. ¿Veis? Aquí está el famoso Whistler, la A-Line, etcétera. Como veis, está todo muy bien definido porque realmente es una herramienta muy útil, tanto a la hora de que una asociación local pueda coordinar el mantenimiento de los senderos de su zona, a la hora de que cualquier usuario pueda comentar, oye, hay un árbol caído en tal sendero,
a la hora de comunicar al concejal de medio natural de tu ayuntamiento, oye, mirad el trabajo que estamos realizando en esta zona, etcétera, todo queda muy catalogado y es una herramienta, digamos, abierta, un poco con el estilo un poco de Wikipedia, digamos. Hay una serie de moderadores con una serie de niveles. En este caso yo soy moderador de una, digamos, regional. Con lo cual te permite hacer algunas ediciones en los senderos, alguna cuestión que no esté correcta, y luego hay unos administradores por encima para que, digamos, que el sistema tenga una cierta jerarquía y no haya un descontrol. Otra cuestión importante es que cuando tú metes información en el sistema, esa información tiene que ser verificada antes de ser publicada. Es decir, si yo meto aquí un senderito, no se publica automáticamente. Lo tiene que ver o bien el administrador de la zona, o bien, no sé si eran 5 personas con cierto poder de voto, que tiene el ok de efectivamente ese sendero existe, se llama así, va en este sendero y es correcto, publiquémoslo. Con lo cual, el sistema de introducción es un poquito más lento que, por ejemplo, en un Wikiloc, que tú pones lo que quieras, pero tiene una gran ventaja, que es que lo que está colgado generalmente es de muy alta calidad la información. Es muy exhaustiva y está revisada, te puedes fiar de ella. En Wikiloc volvemos, muchas veces el problema es quizás hasta incluso el exceso de información. Tú te vas a una zona y empiezas a buscar rutas de mountain bike aquí en el Monte Serantes y te pueden salir 45, de las cuales igual, sinceramente, pues hay buenas 7, 8, ¿no? Y las otras 30, pues igual es que son un poquito repetitivas, antiguas, poco detalladas, equivocadas, etcétera, ¿no? Este sistema lo que nos permite es que esta calidad es asegurarnos una cierta calidad en la información. Así que nada, esto es un poquito lo básico. En los siguientes vídeos vamos a ir viendo un poco cómo se mete un sendero, cómo se mete un informe, las opciones avanzadas, el tema de los GPS, las conexiones, etcétera. Y creo sinceramente que es interesante que lo conozcáis como herramienta básica para el mantenimiento de los senderos de vuestra zona. Nos vemos.